Son las 9:10, las 8:10 en Canarias. Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días, Pepa, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y usted? Pues no me quejo aquí, trabajando en Bruselas. Es eurodiputado, uno de los portavoces de Podemos, el líder, si me lo permite, está en Bruselas, efectivamente. Yo estoy aquí, en Radio Madrid, así que hablamos a distancia. Su biografía se ha repetido por activa y por pasiva, especialmente desde el 25 de mayo y en todo el mundo, pero nunca la habíamos escuchado bajo el prisma de Patiño, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Pablo Iglesias es el otro, el que no es nuestro, por contraposición a la alusión hecha por el candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez. El eurodiputado, el tertuliano, es un claro exponente de la denominada Generación Erasmus, una beca que disfrutó en el curso 99-2000 en la Universidad Italiana de Bolonia y en la que obtuvo excelentes notas. Estudiaba entonces Derecho, carrera en la que se licenció en 2001 y preámbulo del doctorado en Ciencias Políticas que ejerce desde 2008 en la Universidad Complutense. Su currículum, de 22 páginas, certifica que es uno de esos jóvenes sobradamente preparados y nos descubre que le escribió los discursos a Cayo Lara en 2011. Que le gusta la política es evidente y no oculta su pasión por el cine. Asegura tener experiencia como guionista y actor, por eso los mezcla. Uno de sus últimos escritos lo ha dedicado a sacar lecciones políticas de Juego de Tronos. Su título, Ganar o Morir. Ganar o morir. Ustedes ganaron las elecciones, eso está claro, las del 25 de mayo por lo menos. Bueno, no las ganamos, las siguieron ganando los partidos de siempre. Es verdad que tuvieron un resultado negativo, no alcanzaron el 50% de los votos, pero esa misma noche nosotros dijimos que no estábamos de celebraciones. Es verdad que habíamos dado una sorpresa, pero nosotros no estamos haciendo política para tener una representación testimonial. El objetivo es lograr suficientes votos para cambiar políticamente nuestro país y todavía no es suficiente, por eso tenemos que seguir trabajando. Lleva menos de un mes como eurodiputado. Cuénteme cosas del funcionamiento de Bruselas que le hayan llamado la atención en este tiempo. Me llama muchísimo la atención la cantidad de recursos que hay y me ofende un poco. Es decir, a disposición de cada eurodiputado se ponen muchísimos recursos que servirían y deben servir para hacer muchas cosas. Y me llama la atención la oscuridad que rodea este Parlamento, por lo menos en España. Nadie sabe qué ocurre en el Parlamento Europeo y de las actividades de los eurodiputados. Y no es por falta de recursos para que esa actividad se note. Nosotros vamos a intentar demostrar que nuestro trabajo puede ser útil, y a pesar de que el rodillo de la gran coalición de socialistas y populares está volviendo a operar en el Parlamento, nosotros vamos a tratar de que ciertas cosas se vean y los ciudadanos las conozcan. ¿Se han puesto en contacto con usted desde algún lobby ya? La verdad es que no. Te dan algunos folletos de algunas cosas, pero conmigo los lobbies no contactan. ¿Lo contarán cuando ocurra? ¿Si ocurre? Inmediatamente, en Twitter y en Facebook. No perderemos ni un segundo en hacerlo. Vamos a empezar por la última noticia en relación a Podemos. En apenas 5 horas ayer, en menos aún, consiguieron el dinero necesario para demandar a Esperanza Aguirre y al periodista Eduardo Indan por vincularlos con ETA. Un dinero que se consiguió con aportaciones particulares. Otra forma de constatar que mantienen su capacidad de convocar y su credibilidad frente a la gente. ¿Les pesa esta responsabilidad, la de no defraudar? Mucho, porque la gente nos dijo durante la campaña y nos sigue diciendo: nos habéis devuelto la ilusión y podemos construir una cosa juntos. En este caso lo que hemos visto es la indignación de gente que está harta de que se mienta, de que se insulte. La crítica, el debate político es algo muy saludable. La mentira o el incumplimiento sistemático de lo que diría cualquier libro de estilo es algo que daña la democracia, y que eso no sea una cuestión privada nuestra, sino que la gente diga: venga, va, no puede ser, no se puede consentir que un periodista o que la expresidenta de la Comunidad de Madrid digan estas barbaridades impunemente. Nos llena de ilusión y nos hace pensar que efectivamente el cambio en nuestro país se va a producir. Pero usted, que defiende el programa de Julio Anguita, ¿cree que le votaron por una ilusión o por su programa? En apenas unos meses consiguieron reunir 1.250.000 votos. Nosotros siempre dijimos que hay un elemento imprescindible en cualquier proceso de cambio político, que es la ilusión. Uno puede tener el mejor programa, los mejores argumentos, el mejor razonamiento, y nosotros nos esforzamos en hacerlo. Los que me conocen saben que siempre voy a los debates habiendo estudiado mucho, siempre con mi tableta, con todos los datos, con todos los informes, con todas las cosas. Pero hay algo que tiene que ver con la magia, con la pasión, con que la gente sienta algo en sus entrañas, con transformar la indignación en iniciativa política, y yo creo que nosotros contribuimos a eso. Y muchísima gente nos decía: desde el año 82 no tenía la ilusión que me habéis devuelto. O sea, digamos que íbamos a votar con la nariz tapada y
con una profunda tristeza, con la sensación de que esto no va a cambiar, esto es siempre lo mismo, y con vosotros tenemos la sensación de que estáis tocándoles donde les duele y que se pueden hacer las cosas de otra forma. ¿Y cómo se articula eso? ¿Cómo se pasa de la ilusión a un programa político? ¿Cómo se pasa de la asamblea, de los círculos, a una estructura que tome decisiones ejecutivas? Porque en algún momento tendrán que tomar decisiones ejecutivas y encontrarán dentro de Podemos opiniones diversas. Y eso será saludable, y tomamos decisiones ejecutivas todos los días. ¿Pero quién las toma y en nombre de quién? Bueno, tenemos un equipo de trabajo que está preparando todas las tareas para una gran discusión política que tendremos seguramente en el mes de octubre, en otoño, una gran asamblea ciudadana, y no hay que tener miedo a la democracia, no hay que tener miedo a que la gente discuta, a que haya asambleas y a que haya pareceres diversos y haya discusiones. Esto forma parte de la democracia y no es ni mucho menos incompatible con la eficacia a la hora de hacer política. Algunos se han acostumbrado que los congresos tienen que ser como los del PP, que recuerdan a los del Partido Comunista Búlgaro, en los que todos levantaban la mano ante la orden del secretario general. Nosotros no queremos ser así. Nosotros hemos aprendido que en las plazas hay deliberación democrática, que el cambio solamente se puede producir si la gente hace política, porque si no haces política te la hacen otros y entonces te roban los derechos, la democracia y, si me apuras, la cartera, y estamos muy ilusionados con que el proceso sea lo más participado posible, y eso no nos va a hacer ser poco eficaces. Creo que hicimos una de las campañas electorales más eficaces en la historia política de nuestro país, y no hemos dejado de ser asamblearios y demócratas nunca. No, yo no le hablaba ni de eficacia ni de democracia, claro que sí, ¿no? Cuando más gente opine mejor. Le preguntaba cómo se pasa de la libertad de expresión en un círculo, en una asamblea o pulsando una tecla en Internet, a los derechos políticos, que son los que condicionan las decisiones y van a condicionar las decisiones de Podemos. ¿Quién va a tomarlas? ¿Quién va a tomar la última decisión? La gente. Nosotros vamos a apostar por un mecanismo asambleario puro. Porque todo el mundo pueda participar en esa gran asamblea, no solo físicamente, sino también a través de las redes sociales. Las nuevas tecnologías permiten fórmulas de participación que sobrepasan las tradiciones de los partidos políticos y las estructuras de delegación, que hacen que muchas veces nos encontremos con todas esas cosas que analizaban Robert Michels o Max Weber a propósito de la burocratización de las organizaciones. Nosotros hemos crecido en las redes sociales y nos hemos dado cuenta de que han abierto una esfera pública nueva en la que la gente puede participar, en la que incluso la información ya no se ha convertido en un privilegio de unos pocos, sino que hay mucha gente que puede elegir, que puede opinar, que puede señalar este es el tema fundamental del día y no lo que impongan otros, y nosotros queremos traducir eso en participación política. Creemos que eso es lo que puede cambiar las cosas. Decíamos todo el tiempo en la campaña electoral, nosotros solos no podemos. Los problemas no se solucionan porque la gente nos vote, se solucionan si la gente se empodera políticamente y participa. En esa línea vamos a seguir. Y van a participar en las municipales. ¿Cómo van a cuadrar 8.000 candidaturas? Y aunque no se presenten a los 8.000 municipios que hay en España, muchos miles de candidatos. ¿No temen la llegada de arribistas, de gente que se les aproxime ahora, en fin, al calor del éxito? Yo creo que aquí tendremos que tener una discusión muy amplia y no actuar como una fuerza política convencional. Si nosotros hemos dicho que lo fundamental en la política es el protagonismo ciudadano, en las elecciones municipales tiene que haber protagonismo de los ciudadanos en los municipios. Y yo creo que quizá Podemos tendrá que reflexionar que no somos un partido político convencional y que no tenemos que estar delante de la gente, sino a lo mejor humildemente detrás de la gente, acompañando, empujando humildemente los procesos que se vayan dando, pero sin una especie de obsesión fetichista que haga que nuestras siglas tengan que estar sí o sí en todas partes. Será algo que tenga que discutir la gente y será una cuestión fundamental en los debates que tendremos en los próximos tiempos, pero si nos ha ido bien, yo creo que ha sido precisamente por no ser convencionales y previsibles, y creo que no debemos serlo, que lo fundamental en la política no son las siglas que se pongan encima de la mesa, ni la oferta en términos de mercado electoral, sino cuál es la iniciativa que en cada momento sirve para movilizar la ilusión y el deseo de cambio. Y yo creo que las elecciones municipales son lo suficientemente complejas como para que nosotros tengamos que escuchar qué es lo que dice la gente en los pueblos y las ciudades de nuestro país. ¿La dialéctica izquierda-derecha está superada?
Yo soy de izquierdas y lo digo siempre, pero el debate político que se establece en términos izquierda-derecha muchas veces es un debate de trileros. A mí que no me cuenten que el PP es la derecha y el PSOE la izquierda cuando después los dos tienen casos de corrupción, los dos acuerdan reformar el artículo 135 para entregar la poca soberanía que nos queda. Yo creo que la gente está harta y que de alguna manera se ha creado un nuevo escenario político en el que existe una mayoría de los ciudadanos que dicen cosas muy normales, tener una sanidad decente, tener un sistema educativo decente, que el Estado proteja a los parados, que haya una ley de dependencia, frente a una minoría de privilegiados que siguen viviendo como Dios, que tienen escuelas privadas para sus hijos, que tienen sanidad privada, que tienen sueldos de escándalo. Cuando nosotros decimos el problema es entre oligarquía y democracia, cuando nosotros decimos el problema es que hay un gobierno que ha asumido la corrupción como sistema de toma de decisiones políticas, pensamos que ese nuevo campo político permite convertir una mayoría social que ya existe en una mayoría política. Cuando uno le dice, no, aquí hay un eje que dice izquierda-derecha y si tú quieres cambiar las cosas tienes que situarte a la izquierda de no sé quién, nosotros decimos, no, en nuestro país ya hay una mayoría social de ciudadanos que pueden tener valores diferentes, que se pueden identificar con distintas etiquetas, pero que están por el cambio y que cuando les preguntas si el Estado tiene que asegurar que se rescaten bancos o que se rescaten familias, no tienen dudas. Y cuando les preguntas si el Estado debería acabar con los desahucios, no tienen ninguna duda. Y cuando les dices si se tendría que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos o acabar con las puertas giratorias que comunican los consejos de gobierno con los consejos de administración de las grandes empresas, no tienen ninguna duda. Pues bien, si hay una mayoría social de ciudadanos que está de acuerdo con esos elementos fundamentales que implicarían un rescate ciudadano y una serie de propuestas programáticas de salvación del país, ¿por qué nos vamos a tener que encerrar en etiquetas ideológicas? Convirtamos esa mayoría social en mayoría política y electoral. Habla del sentido común. Si mañana tuviera que hacer un presupuesto y los gastos superan a los ingresos, ¿qué haría? ¿Se endeudaría? Depende. Lo que haría en este caso es hacer a los que nos están robando pagar, que es lo que le dije ayer a Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker decía, el problema que tenemos en Europa es que algunos han gastado lo que no tenía. Y tuve la oportunidad de contestarle y decir, no, señor Juncker, el problema de Europa es que seguimos premiando a los ladrones. En Europa, en los últimos 10 años, han desaparecido en paraísos fiscales 5,9 billones con B de euros. ¿Cómo se puede permitir que los ricos no paguen impuestos? ¿Cómo se puede permitir que en España el 23% del PIB se vaya en fraude fiscal, como dicen los técnicos de Hacienda? Persiguiendo a los ladrones, persiguiendo a aquellos que son responsables al no tributar, de que se cierren hospitales, de que se cierren escuelas, se puede hacer política sin tener que endeudarse, y a nadie se le puede olvidar que si este país se ha endeudado ha sido para rescatar a las entidades financieras responsables de la crisis. No se ha endeudado para rescatar familias, no se ha endeudado para asegurar que los parados tengan una prestación digna, no se ha endeudado para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Nos hemos endeudado para rescatar a los bancos. A mí no se me olvida que Bankia lo nacionalizamos. Bankia se supone que nos lo compramos todos los ciudadanos. ¿Bankia asegura el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa? No. Ofrece planes de pensiones privados, con una publicidad estupenda que dice si te emocionaste cuando Marco encontró a su madre o si te acuerdas de la canción de la abeja maya. Eso es terrible, porque ese banco nos lo compramos todos y al tiempo que se recortan las pensiones nos ofrece planes de pensiones privados. Sí, pero me dice, depende. Si tuviera que endeudarse, se endeudaría. Si para garantizar, por ejemplo, las prestaciones para los parados se tiene que endeudar, se endeudaría. Hombre, si tuviera que cuadrar un presupuesto público. Como cualquier familia, si tiene que pedir un crédito para llenar la nevera de su casa, lo pide. Y un Estado cuenta con recursos y con instrumentos suficientes para saldar sus deudas sin ningún problema. ¿Y financiaría esa deuda en los mercados a los que está amenazando con impagar la que tenemos acumulada? Los mercados tienen que saber que deben cumplir la ley. Nunca se puede utilizar esto de, no, mire, es que está usted rodeado de delincuentes y si amenaza a los delincuentes con que se cumpla la ley, a lo mejor los delincuentes le dan de lado. Todo el mundo tiene que tener claro que la ley de un país se tiene que cumplir y nuestro país tiene recursos suficientes para atraer inversión, pero aquí la gente tiene que cumplir la ley. O sea, si usted trabaja en nuestro país, usted tendrá que respetar la ley laboral de nuestro país. Si usted trabaja en nuestro país, tendrá que respetar el sistema tributario de nuestro país y hemos
hemos visto experiencias en muchos lugares en los que algunas medidas, pues bueno, tan razonables como evitar que haya comisiones en los cajeros automáticos, o tan razonables como hacer una auditoría pública de la deuda para establecer una reestructuración si hay partes de esa deuda que se han contraído de manera ilegítima, no suponen la llegada del apocalipsis y el caos, suponen medidas responsables. Algunos dicen que hay cosas que son imposibles precisamente porque saben que si no se les acaba el chollo. Dicen, no hay alternativa, lo que hacen el PP y el PSOE es lo único que sirve. Pues bueno, en estos últimos 6 años hemos visto que lo que han hecho el PP y el PSOE ha servido para bastante poco y que estamos mucho peor. Perdóneme, pero yo no le preguntaba por la parte de la deuda que usted considera ilegítima, le preguntaba por la que es legítima. ¿Esa cómo se financia? ¿En los mercados? La deuda se financia en los mercados y la deuda se financia apostando por un modelo productivo que no se fundamente en pelotazos urbanísticos y en burbujas inmobiliarias, que es lo que ha ocurrido en nuestro país y que es la base estructural además de la corrupción. Han apostado por un modelo de desarrollo que recuerda a Eurovegas, un modelo de desarrollo que tiene sus 2 máximas expresiones en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, apostando por los grandes proyectos, apostando por el empobrecimiento de la gente joven que se tiene que marchar y por reformas laborales que abaratan la mano de obra. Hay que apostar por un país serio y eso sirve para financiar la deuda que haya que contraer, eso sirve para asegurar que hay mecanismos de intervención pública para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Lo que no nos podemos permitir es que nos sigan robando. Es decir, cuando en este país faltan inspectores de Hacienda, cuando en este país faltan investigadores que se enteren dónde acaban todos esos dineros que no se tributan, cuando ocurra eso veremos cómo la relación entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado es perfectamente razonable. Y a su juicio, Pablo Iglesias, de esta crisis, ¿cómo se sale? Al modo de Keynes, el economista inspirador de las políticas socialdemócratas, que era manteniendo la propiedad privada, el sistema capitalista, pero incentivando mucho el sector público y la inversión, o al modo marxista, cambiando de manos la propiedad, liquidando la propiedad privada, o ya no sirven ni Keynes ni Marx para analizar el siglo XXI. Yo creo que Keynes sirve bastante y desde los años 30 sabemos que de las crisis se sale con lo que los economistas llaman políticas de agregación de la demanda y la prueba es lo que está ocurriendo en Grecia y lo que está ocurriendo en nuestro país. En Grecia, en nuestro país, se le dijo a los ciudadanos una cosa, se les dijo para salir de la crisis tiene que haber políticas de ajuste presupuestario que se traducen en recortes, en que la gente gana menos dinero, en que los servicios públicos están peor, en que hay menos coberturas sociales y nos dijeron eso va a servir para salir de la crisis. Yo agarro los datos oficiales y digo, tenemos casi 6 millones de parados, somos medalla de plata en malnutrición infantil a nivel europeo, hay 800.000 familias que no reciben ninguna prestación, los informes de Cáritas dicen que 1 de cada 4 españoles es pobre y si uno va a un bar o a una tienda y le pregunta qué tal le va a usted, dice pues muy mal, porque la gente no tiene dinero para gastar y para consumir y así es muy difícil. Ya sabe que a los periodistas nos encanta poner etiquetas, o sea que apuesta más por una salida, entiéndame, digamos socialdemócrata de donde estamos que por un análisis marxista de la sobre todo porque del momento actual. Es lo único que se podría hacer en este momento. Claro que a mí me gustaría construir una sociedad más justa, una sociedad en la que no hubiera alguien que tiene 18 cuartos de baño en su casa mientras a otros se le comen las moscas. Claro que el capitalismo ha demostrado ser un sistema que convierte en miserables a millones de seres humanos, pero en este momento hay una serie de medidas muy concretas, muy específicas, que comparten además la mayor parte de los ciudadanos. Hablar de una reforma fiscal, hablar de políticas de agregación de la demanda, de una reestructuración de la deuda, de acabar con las puertas giratorias, que es una de las claves para acabar con la corrupción, eso es algo que genera enormes consensos y que es perfectamente viable y que se puede hacer mañana. El problema es que los partidos políticos que se supone que estaban en la tradición socialdemócrata la abandonaron hace mucho tiempo y resultan en política económica indistinguibles de los conservadores. ¿Dónde creamos empleo para que encuentren trabajo los que se quedaron en la cuneta por el estallido de la burbuja inmobiliaria? ¿En qué sectores? En los contrarios a los que se ha apostado en este país. En España en los años 80 decía Carlos Ochaga que era el país en el que era más fácil hacerse millonario. Y eso implicó la creación de un modelo que apostó por acabar con los sectores industriales, que lo entregó todo al sector servicios, que lo entregó todo al turismo y que se deshizo de una de las claves fundamentales para ser un país serio, que es la industria y la apuesta por la investigación y el desarrollo. A mí me da una envidia tremenda cuando veo que un país como Ecuador ofrece salidas laborales excelentes a doctores españoles
españoles, mientras nuestros doctores que se han formado aquí, que han costado mucho dinero a los ciudadanos, no pueden encontrar trabajo ni en nuestra industria ni en nuestras universidades. Nosotros no tenemos petróleo, ¿eh? Nosotros no tenemos petróleo. Bueno, no tenemos ni una economía dolarizada, ni unas estructuras que proceden de un país casi del tercer mundo. O sea, Ecuador no lo tenía mejor que España para nada, pero al final, si haces cosas razonables y apuestas por investigación y desarrollo y no permites que tus mejores jóvenes tengan que emigrar, que es lo que ocurre en nuestro país, pues al final resulta que puedes reducir el paro, resulta que puedes acabar con las comisiones en los cajeros automáticos, que puedes reducir la desigualdad. Que le haga una pregunta que le he hecho a todos los políticos que han pasado por aquí. ¿Cómo se pasa del andamio al laboratorio? ¿Cómo se pasa del andamio al ordenador en la apuesta por el I+D, por la innovación? Defendiendo un sistema educativo público y de calidad, y no convirtiendo un derecho como es la educación en un privilegio de los que más tienen, no adaptando la educación a un mercado laboral que lo único que pide es mano de obra barata y flexible, sino apostando por la seriedad y por el futuro de un país. Lo que no puede ser es que aquí algunos estudiantes tengan que dejar la carrera porque no pueden pagar tasas de matrícula, o que estemos muy por debajo de los países de la OCDE en inversión en educación. Los países serios se gastan el dinero en educación, no en Eurovegas. Sobre medios de comunicación, por cierto, que me he acordado cuando hablaba de Ecuador. A su juicio, ¿cómo debería elegirse a los directivos de la radio y televisión pública en España? ¿Los debe elegir el gobierno, designarlos o elegirlos el Parlamento? Yo creo que cuanto más democrático sea el método de elección, mejor. Y hay que garantizar la independencia de los periodistas, que es algo que por desgracia no hemos visto en nuestro país. ¿Pero quién lo elige? ¿El Parlamento? ¿A la directiva de la radio y televisión pública? ¿El Parlamento? Si que lo elige el Parlamento implica muchísima más participación y la apertura de un debate público respecto a que lo elija el Gobierno, a mí eso me parecerá bien. Pero incluso, ¿por qué no se puede vincular a sectores organizados de la sociedad civil o a colegios profesionales de periodistas en ese trabajo? En este país hemos visto cómo los trabajadores de Televisión Española denunciaban hace poco al señor Somoano porque había dado instrucciones explícitas de no entrevistar a nadie de Podemos y que Podemos no aparezca en los informativos. Y es una televisión que pagan todos los ciudadanos españoles. Yo recuerdo perfectamente la época de Urdaci, en la que Televisión Española se convirtió en un aparato de propaganda del Partido Popular. Exactamente lo mismo que ocurre ahora con Telemadrid, o exactamente lo mismo que ocurrió con Canal Nou. Lo convirtieron en un aparato de propaganda del Partido Popular, después arruinaron la televisión y después la cerraron para entregar sus despojos a sus amigos, que es lo que ha ocurrido en este país. Yo le preguntaba cómo designar a la directiva. ¿No lo tienen todavía pensado en su programa? Si usted me dice que prefiere que la designe el Parlamento, que la designe el Gobierno, el Parlamento, claro que sí, y que haya un debate parlamentario. Si no hay acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, y la Generalitat convoca el referéndum, ¿qué cree que debería hacer el Gobierno central? Respetar lo que digan los ciudadanos. Ningún demócrata puede estar en contra de que la gente vote. ¿Cree que el referéndum se debe celebrar aunque escape de los márgenes de la Constitución actual? Aunque no sea por acuerdo. Yo creo que una consulta que preguntar a los ciudadanos es algo que puede estar perfectamente en el marco legal. Y yo soy español y no me gustaría que Cataluña se fuera, me gustaría que construyéramos un futuro común. Pero ¿quién soy yo para decirle a los catalanes lo que tienen que ser? Y creo que ciertas posturas inmovilistas han favorecido que muchos catalanes digan, pero ¿por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan decir al resto de los ciudadanos qué futuro quiero tener yo? Ningún demócrata puede tener miedo de que la gente vote. Estamos hablando de que algo tan sencillo como que los ciudadanos de una comunidad autónoma digan lo que piensan. Ningún demócrata puede estar en contra de eso, y no creo que haya problemas para adaptar la legalidad a saber, a escuchar lo que dice la gente. En eso y en muchas cosas más, que a mí que una formación política como Convergencia y Unió, que nada en corrupción, que ha entregado las bases fundamentales de la soberanía a través de privatizaciones, que se pone de acuerdo con el PP en las cuestiones fundamentales, hable de soberanismo, me parece una tomadura de pelo. Pero una cosa es eso y otra es que alguien le pueda decir a los catalanes si pueden opinar o no. No ha habido manera de cuadrar esta entrevista en el mes que lleva en Bruselas, porque usted tenía una agenda complicada a primera hora y no había manera, y tenemos muchas cosas por las que preguntarle. A ver, cuando escucha a Marine Le Pen decir la casta política ha convertido a Francia en una puta, cuando utiliza esa expresión, la casta también, Beppe Grillo, que fue uno de los que empezó a utilizarla, ¿le da repelús? Yo creo que el escenario político no lo definimos nosotros. No sé si usted recuerda en el discurso que hice al presentar mi candidatura a la presidencia del Parlamento Europeo, hablé del antifascismo como el principal patrimonio de los demócratas europeos. Y eso era un mensaje clarísimo dirigido a las fuerzas neofascistas que han tenido un enorme éxito electoral, como la señora Marine Le Pen. Pero que algo no nos guste no quiere decir que no lo podamos entender. Y seguramente el contexto político actual en muchos lugares de Europa explican que la señora Marine Le Pen ha entendido
perfectamente cuáles son algunas de las contradicciones fundamentales y ha señalado claramente algo que representa un problema para la mayor parte de los ciudadanos, mientras que algunos sectores de la izquierda siguen operando en unas claves que les condenan sistemáticamente a ser fuerzas políticas subalternas y a ser minoría. Si el escenario en Europa está cambiando, y los europeos que tenemos memoria recordamos perfectamente lo que ocurrió en los años 30, es fundamental construir instrumentos políticos que sirvan a la gente para cambiar las cosas, porque si no, lo puede hacer perfectamente la extrema derecha. Cuando la extrema derecha o cuando Beppe Grillo habla de casta, han entendido perfectamente qué es lo que pasa, que en última instancia manda una gente que no tiene nada que ver con los ciudadanos y que disfruta de privilegios. Y los está entendiendo en Bruselas ahora con xenófobos, ¿no? Le aseguro que no, y le aseguro que empezar nuestro discurso recordando que los primeros tanques que entraron en París el día de la liberación iban pilotados por españoles, le aseguro que eso no le gustó ni a los xenófobos ni a los fascistas del Parlamento. No digo usted, digo Grillo, que se está entendiendo con xenófobos ahora, Grillo, Beppe Grillo. No entiendo, que se está entendiendo buscando acuerdos con... Sí, y en el grupo parlamentario en el que se han integrado, estoy de acuerdo con usted. Y hay gente del movimiento 5 Stelle que dice cosas muy razonables, con los que yo me he tomado algunos cafés y estamos de acuerdo en muchas cosas. No entiendo por qué están en ese grupo. Vamos a ir terminando. Me va a dejar hablar de Pablo Iglesias, el fenómeno Pablo Iglesias persona, por lo menos al final. Usted fue un agitador desde muy joven. A los 14 años estaba en las Juventudes Comunistas. A la vez sacaba notas brillantes, matrículas de honor. Tiene un expediente académico de pasmar. Va a poder con todo ahora, con la figura mediática, con el Europarlamento, con participar en la articulación aquí de un movimiento como Podemos, de éxito indudable, pero que tiene que fraguar, articularse en algo concreto que aspire a otras elecciones. ¿Va a poder con todo ahora? Bueno, por suerte cada vez somos más y cada vez hay más compañeros que están asumiendo protagonismo también en la relación con los medios de comunicación, porque efectivamente el nivel de desborde que llevamos en los últimos meses, yo a nivel personal no se lo deseo a nadie. Es verdad que no nos queda más remedio que trabajar mucho. Los ciudadanos nos han puesto aquí para eso y pues bueno, si tenemos jornadas de trabajo de 14 horas al día, ¿qué le vamos a hacer? Peor es no tener trabajo o que te desahucien de tu casa, pero somos conscientes de que tenemos que repartir el trabajo y que hay una frase que decía Di Stéfano que nos dejó hace poco que es magnífica. Decía, no hay ningún jugador que sea mejor que un equipo. Y yo creo que eso tenemos que aplicárnoslo y saber que bueno, que yo puedo ocupar un papel como portavoz y ser útil en algunos momentos, pero que la fuerza de Podemos es la fuerza de su gente y del reparto del trabajo y de hacer equipos y de trabajar así. Usted ha dicho, un líder político es como un spot publicitario, como una pegatina, como un cartel, un dispositivo de comunicación política para disputar el poder en el terreno de la ideología. No me diga que se siente un dispositivo de comunicación política. Claro que sí. Eso es precisamente lo que hago cuando me preparo un debate. Si voy a una tertulia y tengo que discutir con mucha gente, paso muchas horas trabajando para ver cómo nuestro mensaje la gente lo puede entender y cómo nuestras ideas y cómo vemos nosotros las cosas sirve para que la gente diga, efectivamente, están poniendo palabras a lo que yo pienso. Eso es hacer política y eso es hacerla de manera responsable. A mí me enfada enormemente la arrogancia de algunos dirigentes políticos que van a la televisión sin haberse preparado absolutamente nada, sin haberse estudiado los papeles y sin haber trabajado un poco en cómo contar las cosas que piensan para que la gente les entienda. Yo creo que uno de los problemas terribles de la izquierda en nuestro país es que hablaba y la gente no les entendía. Y para lograr simplificar las cosas hay que hacer un enorme trabajo de abstracción y de esfuerzo para que cosas complicadas se puedan explicar y que las entiendan todo el mundo. Eso es un dispositivo de comunicación, claro que sí. Ha dicho ya que no se ve de concejal ni de alcalde, pero de diputado en el Congreso, sí. No toca discutir eso ahora. No me diga lo de Pujol, que ahora no toca. No me diga lo de Pujol, que es la vieja política. Puede que eso sea vieja política, pero yo ahora tengo que trabajar en el Parlamento Europeo y tenemos muchas cosas que hacer aquí y tenemos que cumplir un buen papel. Según vayan avanzando los meses y veremos a ver lo que ocurre en nuestro país, se abrirán otro tipo de discusiones, pero creo que ahora el foco fundamental lo tenemos que poner en nuestro trabajo aquí y en seguir avanzando en un proceso de crecimiento y de consolidación de nuestra organización en España. ¿Y cómo está viendo el proceso de renovación en el Partido Socialista, en el PSOE? ¿Cómo ve a los candidatos?
muchísimo interés y de hecho creo que va a ser bueno para el Partido Socialista ese proceso de renovación. Ahora bien, supongo que ellos también serán conscientes de que la renovación política no es hacerse un lifting, no es que el rostro del PSOE tenga menos arrugas, hay que hablar de cuestiones sustanciales. A mí me parecen muy buenos comunicadores los dos candidatos que todo el mundo dice que pueden disputarse la Secretaría General, Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Pero, además de ser jóvenes, además de ser hábiles frente a la Cámara, tendrán que decir si están dispuestos a acabar con los paraísos fiscales, si están dispuestos a acabar con las puertas giratorias, si están dispuestos a decirle a Felipe González o a Elena Salgado que no puede ser que un militante del Partido Socialista esté en un consejo de administración, si están dispuestos simplemente a ser socialdemócratas y apostar por políticas de rescate a los ciudadanos y no ponerse de rodillas frente a la señora Merkel y frente a la Troika. ¿Sabe? No hemos recogido aquí las críticas que les han hecho feroces a ustedes en algunos casos, pero que sabe que a ustedes les critican por lo que está diciendo ahora, solo que ustedes enuncian lo que quieren hacer y no dicen cómo. Claro que decimos cómo. Cuando decimos hay que hacer una auditoría pública de la deuda, estamos diciéndolo de manera muy clara. Cuando nosotros tomamos los documentos de la Asociación de Inspectores de Hacienda y de Técnicos de Hacienda y decimos así es como queremos hacer una reforma fiscal, estamos diciendo muy claramente lo que queremos hacer. Cuando decimos dación en pago, incluso retroactiva, estamos diciendo claramente lo que queremos hacer. Cuando decimos acabar con los desahucios, nosotros diseñamos un programa que se puede aplicar en 3 meses, no es una cosa a largo plazo. Desde el momento en el que hubiera un gobierno que se ocupara de la gente, en 3 meses iban a notarse las cosas. Ya ven cuántas ganas teníamos de hablar con Pablo Iglesias, hemos tardado tanto en cuadrar nuestras agendas que nos hemos comido todo el tiempo. Pablo Iglesias, mucha suerte ahí en su trabajo en el Europarlamento. Muchísimas gracias, Pepa. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Un placer, chao. En la cadena SER. Hoy se sustanciaban elecciones europeas, elecciones que coincide con un momento de mayor desencanto, desafección, y se ha traducido, por ejemplo, aquí con el crecimiento de Podemos. Podemos hablar con su número 1, con Pablo Iglesias. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa, ¿qué tal? Enhorabuena, antes de nada. Muchas gracias. Hoy por hoy. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Pondremos a trabajar para que lo antes posible podamos celebrar que nuestro país tenga un gobierno decente y que echaremos a la casta. Al mismo tiempo pedimos al PSOE que no traicione a la ciudadanía, que no traicione a sus votantes y que no se preste a un pacto de casta que implicaría prestar sus votos. Precisamente, esa casta política que toma decisiones. Hay que decirlo alto y claro. Esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Con Pepa Bueno. Es tu pelea al sistema y nunca dejes de molestar.
Son las 9:10, las 8:10 en Canarias. Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días, Pepa, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y usted? Pues no me quejo, no me quejo aquí, trabajando en Bruselas. Es eurodiputado, uno de los portavoces de Podemos, el líder, si me lo permite, está en Bruselas, efectivamente. Yo estoy aquí, en Radio Madrid, así que hablamos a distancia. Su biografía se ha repetido por activa y por pasiva, especialmente desde el 25 de mayo y en todo el mundo, pero nunca la habíamos escuchado bajo el prisma de Patiño, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Pablo Iglesias es el otro, el que no es nuestro, por contraposición a la alusión hecha por el candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez. El eurodiputado, el tertuliano, es un claro exponente de la denominada Generación Erasmus, una beca que disfrutó en el curso 99-2000 en la Universidad Italiana de Bolonia y en la que obtuvo excelentes notas. Estudiaba entonces Derecho, carrera en la que se licenció en 2001 y preámbulo del doctorado en Ciencias Políticas que ejerce desde 2008 en la Universidad Complutense. Su currículum, de 22 páginas, certifica que es uno de esos jóvenes sobradamente preparados y nos descubre que le escribió los discursos a Cayo Lara en 2011. Que le gusta la política es evidente y no oculta su pasión por el cine. Asegura tener experiencia como guionista y actor, por eso los mezcla. Uno de sus últimos escritos lo ha dedicado a sacar lecciones políticas de Juego de Tronos. Su título, Ganar o Morir. Ganar o morir. Ustedes ganaron las elecciones, eso está claro, las del 25 de mayo por lo menos. Bueno, no las ganamos, las siguieron ganando los partidos de siempre. Es verdad que tuvieron un resultado negativo, no alcanzaron el 50% de los votos, pero esa misma noche nosotros dijimos que no estábamos de celebraciones. Es verdad que habíamos dado una sorpresa, pero nosotros no estamos haciendo política para tener una representación testimonial. El objetivo es lograr suficientes votos para cambiar políticamente nuestro país y todavía no es suficiente, por eso tenemos que seguir trabajando. Lleva menos de un mes como eurodiputado. Cuénteme cosas del funcionamiento de Bruselas que le hayan llamado la atención en este tiempo. Me llama muchísimo la atención la cantidad de recursos que hay y me ofende un poco. Es decir, a disposición de cada eurodiputado se ponen muchísimos recursos que servirían y deben servir para hacer muchas cosas. Y me llama la atención la oscuridad que rodea a este Parlamento, por lo menos en España. Nadie sabe qué ocurre en el Parlamento Europeo y de las actividades de los eurodiputados. Y no es por falta de recursos para que esa actividad se note. Nosotros vamos a intentar demostrar que nuestro trabajo puede ser útil, y a pesar de que el rodillo de la gran coalición de socialistas y populares está volviendo a operar en el Parlamento, nosotros vamos a tratar de que ciertas cosas se vean y los ciudadanos las conozcan. ¿Se han puesto en contacto con usted desde algún lobby ya? La verdad es que no. Te dan algunos folletos de algunas cosas, pero conmigo los lobbies no contactan. ¿Lo contarán cuando ocurra? ¿Si ocurre? Inmediatamente, en Twitter y en Facebook. No perderemos ni un segundo en hacerlo. Vamos a empezar por la última noticia en relación a Podemos. En apenas 5 horas ayer, en menos aún, consiguieron el dinero necesario para demandar a Esperanza Aguirre y al periodista Eduardo Indan por vincularlos con ETA. Un dinero que se consiguió con aportaciones particulares. Otra forma de constatar que mantienen su capacidad de convocar y su credibilidad frente a la gente. ¿Les pesa esta responsabilidad, la de no defraudar? Mucho, porque la gente nos dijo durante la campaña y nos sigue diciendo: nos habéis devuelto la ilusión y podemos construir una cosa juntos. En este caso lo que hemos visto es la indignación de gente que está harta de que se mienta, de que se insulte. La crítica, el debate político es algo muy saludable. La mentira o el incumplimiento sistemático de lo que diría cualquier libro de estilo es algo que daña la democracia, y que eso no sea una cuestión privada nuestra, sino que la gente diga: venga, va, no puede ser, no se puede consentir que un periodista o que la expresidenta de la Comunidad de Madrid digan estas barbaridades impunemente, nos llena de ilusión y nos hace pensar que efectivamente el cambio en nuestro país se va a producir. Pero usted, que defiende el programa de Julio Anguita, ¿cree que le votaron por una ilusión o por su programa? En apenas unos meses consiguieron reunir 1.250.000 votos. Nosotros siempre dijimos que hay un elemento imprescindible en cualquier proceso de cambio político, que es la ilusión. Uno puede tener el mejor programa, los mejores argumentos, el mejor razonamiento, y nosotros nos esforzamos en hacerlo. Los que me conocen saben que siempre voy a los debates habiendo estudiado mucho, siempre con mi tableta, con todos los datos, con todos los informes, con todas las cosas. Pero hay algo que tiene que ver con la magia, con la pasión, con que la gente sienta algo en sus entrañas, con transformar la indignación en iniciativa política, y yo creo que nosotros contribuimos a eso. Y muchísima gente nos decía: desde el año 82 no tenía la ilusión que me habéis devuelto. O sea, digamos que íbamos a votar con la nariz tapada y
y con una profunda tristeza, con la sensación de que esto no va a cambiar, esto es siempre lo mismo, y con vosotros tenemos la sensación de que estáis tocándoles donde les duele y que se pueden hacer las cosas de otra forma. ¿Y cómo se articula eso? ¿Cómo se pasa de la ilusión a un programa político? ¿Cómo se pasa de la asamblea, de los círculos, a una estructura que tome decisiones ejecutivas? Porque en algún momento tendrán que tomar decisiones ejecutivas y encontrarán dentro de Podemos opiniones diversas. Y eso será saludable, y tomamos decisiones ejecutivas todos los días. ¿Pero quién las toma y en nombre de quién? Bueno, tenemos un equipo de trabajo que está preparando todas las tareas para una gran discusión política que tendremos seguramente en el mes de octubre, en otoño, una gran asamblea ciudadana, y no hay que tener miedo a la democracia, no hay que tener miedo a que la gente discuta, a que haya asambleas y a que haya pareceres diversos y haya discusiones. Esto forma parte de la democracia y no es ni mucho menos incompatible con la eficacia a la hora de hacer política. Algunos se han acostumbrado que los congresos tienen que ser como los del PP, que recuerdan a los del Partido Comunista Búlgaro, en los que todos levantaban la mano ante la orden del secretario general. Nosotros no queremos ser así. Nosotros hemos aprendido que en las plazas hay deliberación democrática, que el cambio solamente se puede producir si la gente hace política, porque si no haces política te la hacen otros y entonces te roban los derechos, la democracia, y si me apuras la cartera. Y estamos muy ilusionados con que el proceso sea lo más participado posible, y eso no nos va a hacer ser poco eficaces. Creo que hicimos una de las campañas electorales más eficaces en la historia política de nuestro país, y no hemos dejado de ser asamblearios y demócratas nunca. No, yo no le hablaba ni de eficacia ni de democracia, claro que sí, ¿no? Cuando más gente opine mejor. Le preguntaba cómo se pasa de la libertad de expresión en un círculo, en una asamblea o pulsando una tecla en Internet, a los derechos políticos, que son los que condicionan las decisiones y van a condicionar las decisiones de Podemos. ¿Quién va a tomarlas? ¿Quién va a tomar la última decisión? La gente. Nosotros vamos a apostar por un mecanismo asambleario puro. Porque todo el mundo pueda participar en esa gran asamblea, no solo físicamente, sino también a través de las redes sociales. Las nuevas tecnologías permiten fórmulas de participación que sobrepasan las tradiciones de los partidos políticos y las estructuras de delegación, que hacen que muchas veces nos encontremos con todas esas cosas que analizaban Robert Michels o Max Weber a propósito de la burocratización de las organizaciones. Nosotros hemos crecido en las redes sociales y nos hemos dado cuenta de que han abierto una esfera pública nueva en la que la gente puede participar, en la que incluso la información ya no se ha convertido en un privilegio de unos pocos, sino que hay mucha gente que puede elegir, que puede opinar, que puede señalar este es el tema fundamental del día y no lo que impongan otros, y nosotros queremos traducir eso en participación política. Creemos que eso es lo que puede cambiar las cosas. Decíamos todo el tiempo en la campaña electoral, nosotros solos no podemos. Los problemas no se solucionan porque la gente nos vote, se solucionan si la gente se empodera políticamente y participa. En esa línea vamos a seguir. Y van a participar en las municipales. ¿Cómo van a cuadrar 8.000 candidaturas? Y aunque no se presenten a los 8.000 municipios que hay en España, muchos miles de candidatos. ¿No temen la llegada de arribistas, de gente que se les aproxime ahora, en fin, al calor del éxito? Yo creo que aquí tendremos que tener una discusión muy amplia y no actuar como una fuerza política convencional. Si nosotros hemos dicho que lo fundamental en la política es el protagonismo ciudadano, en las elecciones municipales tiene que haber protagonismo de los ciudadanos en los municipios. Y yo creo que quizá Podemos tendrá que reflexionar que no somos un partido político convencional y que no tenemos que estar delante de la gente, sino a lo mejor humildemente detrás de la gente, acompañando, empujando humildemente los procesos que se vayan dando, pero sin una especie de obsesión fetichista que haga que nuestras siglas tengan que estar sí o sí en todas partes. Será algo que tenga que discutir la gente y será una cuestión fundamental en los debates que tendremos en los próximos tiempos, pero si nos ha ido bien, yo creo que ha sido precisamente por no ser convencionales y previsibles, y creo que no debemos serlo, que lo fundamental en la política no son las siglas que se pongan encima de la mesa, ni la oferta en términos de mercado electoral, sino cuál es la iniciativa que en cada momento sirve para movilizar la ilusión y el deseo de cambio. Y yo creo que las elecciones municipales son lo suficientemente complejas como para que nosotros tengamos que escuchar qué es lo que dice la gente en los pueblos y las ciudades de nuestro país. ¿La dialéctica izquierda-derecha está superada?
Yo soy de izquierdas, y lo digo siempre, pero el debate político que se establece en términos izquierda-derecha muchas veces es un debate de trileros. A mí que no me cuenten que el PP es la derecha y el PSOE la izquierda, cuando después los dos tienen casos de corrupción, los dos acuerdan reformar el artículo 135 para entregar la poca soberanía que nos queda. Yo creo que la gente está harta y que de alguna manera se ha creado un nuevo escenario político en el que existe una mayoría de los ciudadanos que dicen cosas muy normales, tener una sanidad decente, tener un sistema educativo decente, que el Estado proteja a los parados, que haya una ley de dependencia, frente a una minoría de privilegiados que siguen viviendo como Dios, que tienen escuelas privadas para sus hijos, que tienen sanidad privada, que tienen sueldos de escándalo. Cuando nosotros decimos el problema es entre oligarquía y democracia, cuando nosotros decimos el problema es que hay un gobierno que ha asumido la corrupción como sistema de toma de decisiones políticas, pensamos que ese nuevo campo político permite convertir una mayoría social que ya existe en una mayoría política. Cuando uno le dice, no, aquí hay un eje que dice izquierda-derecha y si tú quieres cambiar las cosas tienes que situarte a la izquierda de no sé quién, nosotros decimos, no, en nuestro país ya hay una mayoría social de ciudadanos que pueden tener valores diferentes, que se pueden identificar con distintas etiquetas, pero que están por el cambio y que cuando les preguntas si el Estado tiene que asegurar que se rescaten bancos o que se rescaten familias, no tienen dudas. Y cuando les preguntas si el Estado debería acabar con los desahucios, no tienen ninguna duda. Y cuando les dices si se tendría que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos o acabar con las puertas giratorias que comunican los consejos de gobierno con los consejos de administración de las grandes empresas, no tienen ninguna duda. Pues bien, si hay una mayoría social de ciudadanos que está de acuerdo con esos elementos fundamentales que implicarían un rescate ciudadano y una serie de propuestas programáticas de salvación del país, ¿por qué nos vamos a tener que encerrar en etiquetas ideológicas? Convirtamos esa mayoría social en mayoría política y electoral. Habla del sentido común. Si mañana tuviera que hacer un presupuesto y los gastos superan a los ingresos, ¿qué haría? ¿Se endeudaría? Depende. Lo que haría en este caso es hacer a los que nos están robando pagar, que es lo que le dije ayer a Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker decía, el problema que tenemos en Europa es que algunos han gastado lo que no tenía. Y tuve la oportunidad de contestarle, decir, no, señor Juncker, el problema de Europa es que seguimos premiando a los ladrones. En Europa, en los últimos 10 años, han desaparecido en paraísos fiscales 5,9 billones con B de euros. ¿Cómo se puede permitir que los ricos no paguen impuestos? ¿Cómo se puede permitir que en España el 23% del PIB se vaya en fraude fiscal, como dicen los técnicos de Hacienda? Persiguiendo a los ladrones, persiguiendo a aquellos que son responsables al no tributar, de que se cierren hospitales, de que se cierren escuelas, se puede hacer política sin tener que endeudarse, y a nadie se le puede olvidar que si este país se ha endeudado ha sido para rescatar a las entidades financieras responsables de la crisis. No se ha endeudado para rescatar familias, no se ha endeudado para asegurar que los parados tengan una prestación digna, no se ha endeudado para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Nos hemos endeudado para rescatar a los bancos. A mí no se me olvida que Bankia lo nacionalizamos. Bankia se supone que nos lo compramos todos los ciudadanos. ¿Bankia asegura el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa? No. Ofrece planes de pensiones privados, con una publicidad estupenda que dice si te emocionaste cuando Marco encontró a su madre o si te acuerdas de la canción de la abeja maya. Eso es terrible, porque ese banco nos lo compramos todos y al tiempo que se recortan las pensiones nos ofrece planes de pensiones privados. Sí, pero me dice, depende. Si tuviera que endeudarse, se endeudaría. Si para garantizar, por ejemplo, las prestaciones para los parados se tiene que endeudar, se endeudaría. Hombre, si tuviera que cuadrar un presupuesto público. Como cualquier familia, si tiene que pedir un crédito para llenar la nevera de su casa, lo pide. Y un Estado cuenta con recursos y con instrumentos suficientes para saldar sus deudas sin ningún problema. ¿Y financiaría esa deuda en los mercados a los que está amenazando con impagar la que tenemos acumulada? Los mercados tienen que saber que deben cumplir la ley. Nunca se puede utilizar esto de, no, mire, es que está usted rodeado de delincuentes y si amenaza a los delincuentes con que se cumpla la ley, a lo mejor los delincuentes le dan de lado. Todo el mundo tiene que tener claro que la ley de un país se tiene que cumplir y nuestro país tiene recursos suficientes para atraer inversión, pero aquí la gente tiene que cumplir la ley. O sea, si usted trabaja en nuestro país, usted tendrá que respetar la ley laboral de nuestro país. Si usted trabaja en nuestro país, tendrá que respetar el sistema tributario de nuestro país y hemos
hemos visto experiencias en muchos lugares en los que algunas medidas, pues bueno, tan razonables como evitar que haya comisiones en los cajeros automáticos, o tan razonables como hacer una auditoría pública de la deuda para establecer una reestructuración si hay partes de esa deuda que se han contraído de manera ilegítima, no suponen la llegada del apocalipsis y el caos, suponen medidas responsables. Algunos dicen que hay cosas que son imposibles precisamente porque saben que si no se les acaba el chollo. Dicen, no hay alternativa, lo que hacen el PP y el PSOE es lo único que sirve. Pues bueno, en estos últimos 6 años hemos visto que lo que han hecho el PP y el PSOE ha servido para bastante poco y que estamos mucho peor. Perdóneme, pero yo no le preguntaba por la parte de la deuda que usted considera ilegítima, le preguntaba por la que es legítima. ¿Esa cómo se financia? ¿En los mercados? La deuda se financia en los mercados y la deuda se financia apostando por un modelo productivo que no se fundamente en pelotazos urbanísticos y en burbujas inmobiliarias, que es lo que ha ocurrido en nuestro país y que es la base estructural además de la corrupción. Han apostado por un modelo de desarrollo que recuerda a Eurovegas, un modelo de desarrollo que tiene sus 2 máximas expresiones en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, apostando por los grandes proyectos, apostando por el empobrecimiento de la gente joven que se tiene que marchar y por reformas laborales que abaratan la mano de obra. Hay que apostar por un país serio y eso sirve para financiar la deuda que haya que contraer, eso sirve para asegurar que hay mecanismos de intervención pública para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Lo que no nos podemos permitir es que nos sigan robando. Es decir, cuando en este país faltan inspectores de Hacienda, cuando en este país faltan investigadores que se enteren dónde acaban todos esos dineros que no se tributan, cuando ocurra eso veremos cómo la relación entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado es perfectamente razonable. Y a su juicio, Pablo Iglesias, de esta crisis, ¿cómo se sale? Al modo de Keynes, el economista inspirador de las políticas socialdemócratas, que era manteniendo la propiedad privada, el sistema capitalista, pero incentivando mucho el sector público y la inversión, o al modo marxista, cambiando de manos la propiedad, liquidando la propiedad privada, o ya no sirven ni Keynes ni Marx para analizar el siglo XXI. Yo creo que Keynes sirve bastante y desde los años 30 sabemos que de las crisis se sale con lo que los economistas llaman políticas de agregación de la demanda y la prueba es lo que está ocurriendo en Grecia y lo que está ocurriendo en nuestro país. En Grecia, en nuestro país, se le dijo a los ciudadanos una cosa, se les dijo para salir de la crisis tiene que haber políticas de ajuste presupuestario que se traducen en recortes, en que la gente gana menos dinero, en que los servicios públicos están peor, en que hay menos coberturas sociales y nos dijeron eso va a servir para salir de la crisis. Yo agarro los datos oficiales y digo, tenemos casi 6 millones de parados, somos medalla de plata en malnutrición infantil a nivel europeo, hay 800.000 familias que no reciben ninguna prestación, los informes de Cáritas dicen que 1 de cada 4 españoles es pobre y si uno va a un bar o a una tienda y le pregunta qué tal le va a usted, dice pues muy mal, porque la gente no tiene dinero para gastar y para consumir y así es muy difícil. Ya sabe que a los periodistas nos encanta poner etiquetas, ¿eh? O sea que apuesta más por una salida, entiéndame, digamos socialdemócrata de donde estamos que por un análisis marxista de la sobre todo porque del momento actual. Es lo único que se podría hacer en este momento. Claro que a mí me gustaría construir una sociedad más justa, una sociedad en la que no hubiera alguien que tiene 18 cuartos de baño en su casa mientras a otros se le comen las moscas. Claro que el capitalismo ha demostrado ser un sistema que convierte en miserables a millones de seres humanos, pero en este momento hay una serie de medidas muy concretas, muy específicas, que comparten además la mayor parte de los ciudadanos. Hablar de una reforma fiscal, hablar de políticas de agregación de la demanda, de una reestructuración de la deuda, de acabar con las puertas giratorias, que es una de las claves para acabar con la corrupción, eso es algo que genera enormes consensos y que es perfectamente viable y que se puede hacer mañana. El problema es que los partidos políticos que se supone que estaban en la tradición socialdemócrata la abandonaron hace mucho tiempo y resultan en política económica indistinguibles de los conservadores. ¿Dónde creamos empleo para que encuentren trabajo los que se quedaron en la cuneta por el estallido de la burbuja inmobiliaria? ¿En qué sectores? En los contrarios a los que se ha apostado en este país. En España en los años 80 decía Carlos Ochaga que era el país en el que era más fácil hacerse millonario. Y eso implicó la creación de un modelo que apostó por acabar con los sectores industriales, que lo entregó todo al sector servicios, que lo entregó todo al turismo y que se deshizo de una de las claves fundamentales para ser un país serio, que es la industria y la apuesta por la investigación y el desarrollo. A mí me da una envidia tremenda cuando veo que un país como Ecuador ofrece salidas laborales excelentes a doctores españoles, mientras nuestros doctores que se han formado aquí, que han costado mucho dinero a los ciudadanos, no pueden encontrar trabajo ni en nuestra industria ni en nuestras universidades. Nosotros no tenemos petróleo, ¿eh? Nosotros no tenemos petróleo. Bueno, no tenemos ni una economía dolarizada, ni unas estructuras que proceden de un país casi del tercer mundo. O sea, Ecuador no lo tenía mejor que España para nada, pero al final si haces cosas razonables y apuestas por investigación
investigación y desarrollo y no permites que tus mejores jóvenes tengan que emigrar, que es lo que ocurre en nuestro país, pues al final resulta que puedes reducir el paro, resulta que puedes acabar con las comisiones en los cajeros automáticos, que puedes reducir la desigualdad. Que le haga una pregunta que le he hecho a todos los políticos que han pasado por aquí. ¿Cómo se pasa del andamio al laboratorio? ¿Cómo se pasa del andamio al ordenador en la apuesta por el I+D, por la innovación? Defendiendo un sistema educativo público y de calidad, y no convirtiendo un derecho como es la educación en un privilegio de los que más tienen, no adaptando la educación a un mercado laboral que lo único que pide es mano de obra barata y flexible, sino apostando por la seriedad y por el futuro de un país. Lo que no puede ser es que aquí algunos estudiantes tengan que dejar la carrera porque no pueden pagar tasas de matrícula, o que estemos muy por debajo de los países de la OCDE en inversión en educación. Los países serios se gastan el dinero en educación, no en Eurovegas. Sobre medios de comunicación, por cierto, que me he acordado cuando hablaba de Ecuador. A su juicio, ¿cómo debería elegirse a los directivos de la radio y televisión pública en España? ¿Los debe elegir el gobierno, designarlos o elegirlos el Parlamento? Yo creo que cuanto más democrático sea el método de elección, mejor. Y hay que garantizar la independencia de los periodistas, que es algo que por desgracia no hemos visto en nuestro país. ¿Pero quién lo elige? ¿El Parlamento? ¿A la directiva de la radio y televisión pública? ¿El Parlamento? Si que lo elige el Parlamento implica muchísima más participación y la apertura de un debate público respecto a que lo elija el Gobierno, a mí eso me parecerá bien. Pero incluso, ¿por qué no se puede vincular a sectores organizados de la sociedad civil o a colegios profesionales de periodistas en ese trabajo? En este país hemos visto cómo los trabajadores de Televisión Española denunciaban hace poco al señor Somoano porque había dado instrucciones explícitas de no entrevistar a nadie de Podemos y que Podemos no aparezca en los informativos. Y es una televisión que pagan todos los ciudadanos españoles. Yo recuerdo perfectamente la época de Urdaci, en la que Televisión Española se convirtió en un aparato de propaganda del Partido Popular. Exactamente lo mismo que ocurre ahora con Telemadrid, o exactamente lo mismo que ocurrió con Canal Nou. Lo convirtieron en un aparato de propaganda del Partido Popular, después arruinaron la televisión y después la cerraron para entregar sus despojos a sus amigos, que es lo que ha ocurrido en este país. Yo le preguntaba cómo designar a la directiva. ¿No lo tienen todavía pensado en su programa? Si usted me dice que prefiere que la designe el Parlamento, que la designe el Gobierno, el Parlamento, claro que sí, y que haya un debate parlamentario. Si no hay acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, y la Generalitat convoca el referéndum, ¿qué cree que debería hacer el Gobierno central? Respetar lo que digan los ciudadanos. Ningún demócrata puede estar en contra de que la gente vote. ¿Cree que el referéndum se debe celebrar aunque escape de los márgenes de la Constitución actual? Aunque no sea por acuerdo. Yo creo que una consulta que preguntar a los ciudadanos es algo que puede estar perfectamente en el marco legal. Y yo soy español y no me gustaría que Cataluña se fuera, me gustaría que construyéramos un futuro común. Pero ¿quién soy yo para decirle a los catalanes lo que tienen que ser? Y creo que ciertas posturas inmovilistas han favorecido que muchos catalanes digan, pero ¿por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan decir al resto de los ciudadanos qué futuro quiero tener yo? Ningún demócrata puede tener miedo de que la gente vote. Estamos hablando de que algo tan sencillo como que los ciudadanos de una comunidad autónoma digan lo que piensan. Ningún demócrata puede estar en contra de eso, y no creo que haya problemas para adaptar la legalidad a saber, a escuchar lo que dice la gente. En eso y en muchas cosas más, que a mí que una formación política como Convergencia y Unió, que nada en corrupción, que ha entregado las bases fundamentales de la soberanía a través de privatizaciones, que se pone de acuerdo con el PP en las cuestiones fundamentales, hable de soberanismo, me parece una tomadura de pelo. Pero una cosa es eso y otra es que alguien le pueda decir a los catalanes si pueden opinar o no. No ha habido manera de cuadrar esta entrevista en el mes que lleva en Bruselas, porque usted tenía una agenda complicada a primera hora y no había manera, y tenemos muchas cosas por las que preguntarle. A ver, cuando escucha a Marine Le Pen decir la casta política ha convertido a Francia en una puta, cuando utiliza esa expresión, la casta también, Beppe Grillo, que fue uno de los que empezó a utilizarla, ¿le da repelús? Yo creo que el escenario político no lo definimos nosotros. No sé si usted recuerda en el discurso que hice al presentar mi candidatura a la presidencia del Parlamento Europeo, hablé del antifascismo como el principal patrimonio de los demócratas europeos. Y eso era un mensaje clarísimo dirigido a las fuerzas neofascistas que han tenido un enorme éxito electoral, como la señora Marine Le Pen. Pero que algo no nos guste no quiere decir que no lo podamos entender. Y seguramente el contexto político actual en muchos lugares de Europa explican que la señora Marine Le Pen ha entendido
perfectamente cuáles son algunas de las contradicciones fundamentales y ha señalado claramente algo que representa un problema para la mayor parte de los ciudadanos, mientras que algunos sectores de la izquierda siguen operando en unas claves que les condenan sistemáticamente a ser fuerzas políticas subalternas y a ser minoría. Si el escenario en Europa está cambiando, y los europeos que tenemos memoria recordamos perfectamente lo que ocurrió en los años 30, es fundamental construir instrumentos políticos que sirvan a la gente para cambiar las cosas, porque si no, lo puede hacer perfectamente la extrema derecha. Cuando la extrema derecha o cuando Beppe Grillo habla de casta, han entendido perfectamente qué es lo que pasa, que en última instancia manda una gente que no tiene nada que ver con los ciudadanos y que disfruta de privilegios. Y los están teniendo en Bruselas ahora con xenófobos, ¿no? Le aseguro que no, y le aseguro que empezar nuestro discurso recordando que los primeros tanques que entraron en París el día de la liberación iban pilotados por españoles, le aseguro que eso no le gustó ni a los xenófobos ni a los fascistas del Parlamento. No digo usted, digo Grillo, que se está entendiendo con xenófobos ahora, Beppe Grillo. No entiendo. Que se está entendiendo buscando acuerdos con... Sí, y en el grupo parlamentario en el que se han integrado, estoy de acuerdo con usted. Y hay gente del movimiento 5 Stelle que dice cosas muy razonables, con los que yo me he tomado algunos cafés y estamos de acuerdo en muchas cosas. No entiendo por qué están en ese grupo. Vamos a ir terminando. Me va a dejar hablar de Pablo Iglesias, el fenómeno Pablo Iglesias persona, por lo menos al final. Usted fue un agitador desde muy joven. A los 14 años estaba en las Juventudes Comunistas. A la vez sacaba notas brillantes, matrículas de honor. Tiene un expediente académico de pasmar. Va a poder con todo ahora, con la figura mediática, con el Europarlamento, con participar en la articulación aquí de un movimiento como Podemos, de éxito indudable, pero que tiene que fraguar, articularse en algo concreto que aspire a otras elecciones. ¿Va a poder con todo ahora? Bueno, por suerte cada vez somos más y cada vez hay más compañeros que están asumiendo protagonismo también en la relación con los medios de comunicación, porque efectivamente el nivel de desborde que llevamos en los últimos meses, yo a nivel personal no se lo deseo a nadie. Es verdad que no nos queda más remedio que trabajar mucho. Los ciudadanos nos han puesto aquí para eso y pues bueno, si tenemos jornadas de trabajo de 14 horas al día, ¿qué le vamos a hacer? Peor es no tener trabajo o que te desahucien de tu casa, pero somos conscientes de que tenemos que repartir el trabajo y que hay una frase que decía Di Stéfano que nos dejó hace poco que es magnífica. Decía, no hay ningún jugador que sea mejor que un equipo. Y yo creo que eso tenemos que aplicárnoslo y saber que bueno, que yo puedo ocupar un papel como portavoz y ser útil en algunos momentos, pero que la fuerza de Podemos es la fuerza de su gente y del reparto del trabajo y de hacer equipos y de trabajar así. Usted ha dicho, un líder político es como un spot publicitario, como una pegatina, como un cartel, un dispositivo de comunicación política para disputar el poder en el terreno de la ideología. No me diga que se siente un dispositivo de comunicación política. Claro que sí. Eso es precisamente lo que hago cuando me preparo un debate. Si voy a una tertulia y tengo que discutir con mucha gente, paso muchas horas trabajando para ver cómo nuestro mensaje la gente lo puede entender y cómo nuestras ideas y cómo vemos nosotros las cosas sirve para que la gente diga, efectivamente, están poniendo palabras a lo que yo pienso. Eso es hacer política y eso es hacerla de manera responsable. A mí me enfada enormemente la arrogancia de algunos dirigentes políticos que van a la televisión sin haberse preparado absolutamente nada, sin haberse estudiado los papeles y sin haber trabajado un poco en cómo contar las cosas que piensan para que la gente les entienda. Yo creo que uno de los problemas terribles de la izquierda en nuestro país es que hablaba y la gente no les entendía. Y para lograr simplificar las cosas hay que hacer un enorme trabajo de abstracción y de esfuerzo para que cosas complicadas se puedan explicar y que las entiendan todo el mundo. Eso es un dispositivo de comunicación, claro que sí. Ha dicho ya que no se ve de concejal ni de alcalde, pero de diputado en el Congreso, sí. No toca discutir eso ahora. No me diga lo de Pujol, que ahora no toca. No me diga lo de Pujol, que es la vieja política. Puede que eso sea vieja política, pero yo ahora tengo que trabajar en el Parlamento Europeo y tenemos muchas cosas que hacer aquí y tenemos que cumplir un buen papel. Según vayan avanzando los meses y veremos a ver lo que ocurre en nuestro país, se abrirán otro tipo de discusiones, pero creo que ahora el foco fundamental lo tenemos que poner en nuestro trabajo aquí y en seguir avanzando en un proceso de crecimiento y de consolidación de nuestra organización en España. ¿Y cómo está viendo el proceso de renovación en el Partido Socialista, en el PSOE? ¿Cómo ve a los candidatos?
con muchísimo interés y de hecho creo que va a ser bueno para el Partido Socialista ese proceso de renovación. Ahora bien, supongo que ellos también serán conscientes de que la renovación política no es hacerse un lifting, no es que el rostro del PSOE tenga menos arrugas, hay que hablar de cuestiones sustanciales. A mí me parecen muy buenos comunicadores los dos candidatos que todo el mundo dice que pueden disputarse la Secretaría General, Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Pero, además de ser jóvenes, además de ser hábiles frente a la Cámara, tendrán que decir si están dispuestos a acabar con los paraísos fiscales, si están dispuestos a acabar con las puertas giratorias, si están dispuestos a decirle a Felipe González o a Elena Salgado que no puede ser que un militante del Partido Socialista esté en un consejo de administración, si están dispuestos simplemente a ser socialdemócratas y apostar por políticas de rescate a los ciudadanos y no ponerse de rodillas frente a la señora Merkel y frente a la Troika. No hemos recogido aquí las críticas que les han hecho feroces a ustedes en algunos casos, pero que sabe que a ustedes les critican por lo que está diciendo ahora, solo que ustedes enuncian lo que quieren hacer y no dicen cómo. Claro que decimos cómo. Cuando decimos hay que hacer una auditoría pública de la deuda, estamos diciéndolo de manera muy clara. Cuando nosotros tomamos los documentos de la Asociación de Inspectores de Hacienda y de Técnicos de Hacienda y decimos así es como queremos hacer una reforma fiscal, estamos diciendo muy claramente lo que queremos hacer. Cuando decimos dación en pago, incluso retroactiva, estamos diciendo claramente lo que queremos hacer. Cuando decimos acabar con los desahucios, nosotros diseñamos un programa que se puede aplicar en 3 meses, no es una cosa a largo plazo. Desde el momento en el que hubiera un gobierno que se ocupara de la gente, en 3 meses iban a notarse las cosas. Ya ven cuántas ganas teníamos de hablar con Pablo Iglesias, hemos tardado tanto en cuadrar nuestras agendas que nos hemos comido todo el tiempo. Pablo Iglesias, mucha suerte ahí en su trabajo en el Europarlamento. Muchísimas gracias, Pepa. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Un placer, chao.